día de hoy a nuestra serie de la historia de las doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a abordar la introducción, la cual va a estar fragmentada en dos partes, y hoy nos vamos a enfrentar a la primera de ellas. Quisiera comenzar con una frase en este estudio del filósofo y ensayista español George Santayana, el cual señaló en su momento lo siguiente: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Ahora, ¿en qué sentido nosotros como evangélicos protestantes podemos olvidar el pasado? ¿Estamos repitiendo algún error histórico no aprendido? Toda patología tiene sus síntomas, y sobre esos síntomas quiero mencionarles algunos de ellos. En términos eclesiásticos, nuestras prácticas revelan muchas veces la salud de la iglesia. Al observar la literatura cristiana y aún la iglesia actual, podemos constatar que la iglesia evangélica actual aún se encuentra en un problema bastante severo. Y no es casual que el pastor Miguel Núñez haya escrito hace un tiempo una serie de reflexiones acerca de lo que Latinoamérica necesita, que es ser reevangelizada, lo cual no es menor. Con esto constatamos que uno de los síntomas que la iglesia latinoamericana ha mostrado durante un tiempo bastante prolongado justamente ha sido el tema de la evangelización. Este síntoma se observa concretamente en los cuestionables resultados de los métodos evangelísticos que surgieron hace no más de 200 años atrás, relacionados justamente con la historia de los avivamientos, cuestión que veremos más adelante. No obstante, hoy seguimos observando los coletazos de lo anterior. Según una encuesta realizada por una de las iglesias evangélicas más numerosas en los Estados Unidos, el año 2005, de 5 millones de profesiones por Cristo, de 5 millones de confesiones por Cristo, de 5 millones de personas que se consideraban creyentes y que confesaron circunstancialmente a Cristo, de ellas solamente 222.000 mantuvieron su asistencia a la iglesia y su servicio a la misma. Esto nos lleva a la triste realidad de que en dicha encuesta solo el 4% de esos 2 millones de personas se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Veremos otros factores y actores del evangelicalismo que han puesto esta misma denuncia. Es así que Ray Comfort, el año 2011, en su libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el mito del mensaje moderno, en sus primeras páginas él escribió lo siguiente: durante la década de los 70 empecé a viajar y me di cuenta que tenía acceso a los registros de crecimiento de las iglesias. Y para mi horror me di cuenta de que alrededor del 80 al 90% de aquellos que tomaban la decisión de seguir a Cristo estaban abandonando la fe. Esto significa que el evangelismo moderno, con sus métodos, estaba creando entre 80 y 90 de los que comúnmente llamamos caídos de la fe por cada 100 decisiones para Cristo. Este libro publicado en el año 2011. Hemos mencionado un par de autores que han descrito esta situación en sus contextos. Un contexto americano. Sin embargo, dicha realidad no ha sido exclusivamente de los Estados Unidos. El profesor alemán Manfred Bluther, quien viviera y trabajara en Chile, especialmente en la 9ª región por más de 20 años, hizo un mea culpa bastante importante, mencionando aún las excepciones que bajo este tipo de evangelismo ocurrieron. En una visita que hiciera a Chile en el año 2014, el pastor Bluther escribió posteriormente a manera de exhortación lo siguiente: ¿dónde quedan las evidencias de la nueva vida? Puede que estas personas hayan hecho una decisión sincera, pero ¿experimentaron un cambio de muerte a vida? ¿Qué del pasado? ¿Han sido liberados del catolicismo, del animismo, de las drogas, de la pornografía? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué de la restitución? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadriplicado. Lucas 19, versículo 8. ¿Podría ser, continúa el autor, podría ser que hemos ampliado demasiado la puerta estrecha? Dios te ama, Él tiene un plan maravilloso para ti, acéptalo y en 10 minutos tú eres mi hermano. Lamentablemente aún el pensamiento humanista está presente en muchos, quienes creen que los hombres son tan diferentes y los tiempos han cambiado tanto que es necesario quitar todo obstáculo para que la gente llegue a la iglesia. Jesús nunca atrajo a la gente con promesas falsas, justamente hizo lo contrario, pidió a sus seguidores calcular los costos. De esta manera, y esto hay que destacarlo, en los 70 el propio presidente de uno de los seminarios más prominentes de los Estados Unidos hasta hoy, el profesor Lewis Sperry Chafer, escribía en su libro El evangelismo verdadero la siguiente frase: el falso o indebido énfasis en métodos es demostrado en la insistente demanda de alguna acción pública en conexión con la salvación.
tal como el pararse a pasar al frente en una reunión. Estos actos públicos requeridos son por lo regular justificados con uno o dos pasajes de las Escrituras, los cuales citamos a continuación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pasaje que se encuentra en Romanos 10, del 9 al 10. Esta frase se encuentra en el libro de Lewis, en la traducción al español del año 1971. El año 1982, Ernest Reisinger, un pastor americano reformado, mientras muchos de nosotros aún no nacíamos, él ya estaba alertando al evangelicalismo americano acerca de lo que vino a llamarse después decisionismo, el mal que estamos describiendo aquí. Así, en la versión en español de su libro, editado el año 1995, él escribió lo siguiente: hace unos pocos años, un amigo pastor me pidió que me uniera a su iglesia para una campaña con uno de esos evangelistas tipo tocador de campanas y bocinas. Pero debido a algunos puntos de vista bíblicos y teológicos, no podía comprometer mis convicciones. Mi amigo pastor siguió con su campaña, o lo que haya sido. Duró 8 días y hubo 78 conversiones. El pastor me dijo después que entendía por qué no podía participar. En menos de un mes no pudo encontrar ni uno de los convertidos. Como hemos observado en las citas anteriores, los síntomas que la iglesia latinoamericana heredó transversalmente han venido mostrando los resultados penosos de los métodos de evangelización, en este caso del decisionismo. Sin embargo, esto no solo ha sido uno de los síntomas del problema. La causa síntoma puntual radica en la manera en que la evangelización ha sido concebida, lo cual revela no solo un ribete teológico de su comprensión, sino también un aspecto concretamente pragmático. Y esto a pesar de la continua información que en estos últimos años hemos recibido de la evangelización bíblica de parte de siervos de Dios como Paul Washer, el pastor John MacArthur y sus series de libros al respecto, Mark Dever con 9 Marks, Miguel Núñez y conferencias bíblicas como The Shepherd's Conference por su causa y Caminamos por una senda marcada en el caso de nuestra región. Si desde un aspecto el síntoma se observa concretamente los resultados de sus métodos, la esencia de esta comprensión cuestionable de la evangelización se observa justamente en el método transversal relacionado. Dicho de otro modo, el evangelismo y la evangelización se han vuelto un trabajo de folleto. Y esto no es algo que se nos está ocurriendo a nosotros. De hecho, allí en la imagen ustedes pueden ver este folleto evangelístico escrito por un famoso evangelista, en donde encontramos una frase bastante peculiar al final, en el cual las personas, después de llenar sus datos, se les dice: queremos enviarte consejos prácticos para su nueva vida espiritual. Luis Palau, en una forma quizás subjetiva, está asumiendo que aquella persona que llene este folleto tendrá una nueva vida espiritual. Pero ¿cómo puede él constatar aquello? A mediados de los 80 en Chile no había cable. Tampoco estaba Megavisión ni La Red. Habían solo 3 canales de televisión. El contexto histórico aún era tensional debido a los acontecimientos del 73. El gobierno militar lo regía. El país mayormente era conservador y solo el canal nacional transmitía programas evangelistas americanos como el Club 700, donde muchos conocieron a evangelistas como Billy Graham, Rex Humbard y Jimmy Swaggart. Destaco a este último predicador, pues independientemente de las interpretaciones de su presencia en Chile y su posterior caída, fue capaz de reunir justamente en los 80 a toda clase de corrientes evangélicas en el Estadio Nacional. Swaggart era catalogado como un predicador carismático estadounidense que fue capaz de reunir a toda la familia evangélica. Sin embargo, en aquella instancia no solo trató de herejía la doctrina de la predestinación, lo cual muchos creyeron así, sino que además subrayó fuertemente en el consciente colectivo del pueblo evangélico la manera, la práctica del decisionismo que de algún modo ya se practicaba de manera transversal. Quizás muchos de los que ven esta introducción no recuerdan a Jimmy Swaggart. Sin embargo, la noción que él tenía de la evangelización no solo fue masificada por los programas que el Canal 7 transmitía en aquellos días, sino además por algunos escritos que él escribió al respecto. Si para Luis Palau, de acuerdo al folleto que hemos aludido, solo se necesita hacer la decisión y además, como él señala en uno de sus textos, la mejor manera que yo conozco, escribe él, y la más simple para hacer a Jesús Señor de tu vida es inclinar tu cabeza en oración, confesar tus pecados a Dios, abrir tu corazón a Cristo por la fe, creer en Él y recibirle. Acorde a eso, para él, esa es la manera de ser cristiano. Aún una oración a la rápida sería efectiva. De hecho,
Fue su propia experiencia, como él añade literalmente en la página 26 de este mismo folleto, bajo el título Tu decisión más importante. Palau escribió lo siguiente: en ese momento abrí mi corazón a Cristo. Había empezado a llover, así que fue a las apuradas, pero hice mi decisión. Nótese, a las apuradas. Y afirmó, y aún lo escribió, pero hice mi decisión. Claramente, y bajo una lectura objetiva, se puede observar claramente un pragmatismo casi grosero. De esta misma manera, Jimmy Swaggart escribió posteriormente su plan de salvación, una frase de hecho antiescritural. Ese plan de salvación que aparece en un sinfín de folletos. Así tenemos un ejemplo de lo que es el decisionismo de manera general. En su Biblia de Estudio del Expositor, editada el año 2005 en inglés y posteriormente traducida al español el año 2011, leemos lo siguiente: ahora mismo es el momento de aceptar a Jesucristo. En realidad, si no has entregado tu corazón y vida a Jesucristo, ya es hora que lo hagas. Y lo puedes hacer ahora mismo. Te voy a pedir que leas las siguientes palabras y las digas en voz alta. También te voy a pedir que las creas con todo tu corazón. Y si tú así lo haces, serás instantáneamente salvo. Instantáneamente. Así es. Y con solo repetir dicha oración, como vemos en otros autores también. Es por esta razón y muchas otras relacionadas al decisionismo que otros autores han levantado la voz contra esta situación. Así, Kurt Gebhardt, en el capítulo Una mirada bíblica a la oración del pecador, capítulo que se encuentra en el libro La Evangelización de John MacArthur, él escribió en la página 149 lo siguiente: la oración del pecador es un ejemplo de una presuposición equivocada que infesta mucho la evangelización moderna. Proviene de la noción errada de que la decisión de un pecador de recibir a Cristo es el factor determinante en la salvación. David Platt, un autor también muy conocido hoy, bajo un mismo sentir escribió en las páginas 41 y 42 de su libro Radical lo siguiente: pídele a Jesús que venga a tu corazón, haz esta oración, camina hacia el frente y acepta a Jesús como tu Salvador personal. Dice el autor, ninguna de estas oraciones atractivas hecha por los hombres se encuentra en la Biblia. No encontrarás un versículo en la Escritura en el que se le diga a la gente: inclina tu cabeza, cierra los ojos y repite después de mí. No encontrarás un lugar donde se mencione siquiera la oración supersticiosa de un pecador. Y no encontrarás un énfasis en aceptar a Cristo. Quisiera que usted pudiera notar lo que señala Platt en este fragmento. No encontrarás un versículo en la Escritura en el que se le diga a la gente: inclina tu cabeza, cierra los ojos y repite después de mí. El autor enfatiza que no encontrarás un lugar donde se mencione siquiera la oración supersticiosa de un pecador. Y no encontrarás un énfasis en aceptar a Cristo. Claramente algo no está bien en el evangelicalismo de hoy. A pesar que calificativos como presuposición y supersticiosa son fuertes, esta realidad es aún un problema que todo cristiano responsable debiera revisar, y aún más que todo ministro debe examinar. Lamentablemente el problema mayor es que en la práctica se observan no solo estos subterfugios evangelísticos, sino también la pobre y floja instrucción de los que han sido llamados a roles ministeriales. No es casual que Mac Stiles haya resumido notablemente el problema práctico de todo esto en 7 aspectos perjudiciales para la Iglesia en su libro escrito La Evangelización, donde él señala lo siguiente: si una iglesia no entiende lo que es la evangelización bíblica, esa iglesia se verá mermada con el paso del tiempo. Si no practicamos una evangelización saludable, las piezas del dominó comenzarán a caer. Es en este sentido en el que Stiles señala los puntos que derivan de esta práctica. Número 1. El enfoque de la predicación y la enseñanza se dirige a vivir una vida moral, no una vida centrada en el Evangelio. 2. Los que no son cristianos son sedados y se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. 3. Los cristianos piensan que los que no son cristianos son creyentes porque hicieron un compromiso externo superficial, que es lo que nosotros hemos llamado decisionismo. 4. La iglesia bautiza a no creyentes. 5. La iglesia permite en su membresía a aquellos que no son cristianos, en muchos casos llamándolos cristianos carnales. Con el tiempo, personas que no son cristianas llegan a ser líderes en la iglesia. Y finalmente, número 7, parte de la iglesia se convierte en una subcultura del nominalismo, es decir, del falso cristianismo. Como señalamos al principio, el decisionismo es el síntoma del problema. Sin embargo, esto tiene un ribete histórico que no siempre se quiere abordar.
Por ello quiero repetir y finalizar este primer video de nuestra serie Entendiendo la historia de las doctrinas de la gracia con la frase mencionada al principio de George Santayana: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Lo cual nos lleva a hacer las últimas preguntas. ¿Por qué esta práctica, no solo practicada y defendida en el día de hoy por muchos evangélicos, no la practicó Jesús ni sus apóstoles, siendo que para muchos es una práctica imprescindible? ¿Por qué hombres como Lutero, Calvino, Spurgeon, Whitefield, Jonathan Edwards y otros renombrados evangelistas jamás usaron estos métodos pragmáticos? Todas las dudas y las respuestas a las preguntas que acabo de señalar estarán siendo respondidas en las próximas sesiones. Esperando que este estudio sea de ayuda para usted, nos vemos en una próxima sesión. Dios les bendiga.